Hola, yo soy Ed Quesada o Ed Reseña. Este es un episodio especial dedicado a la obra Sobre el sonido de un derrumbe. Es un formato más corto a diferencia de los episodios habituales de este podcast. Aquí escucharán una conversación con Patricia Martínez Pedreguera, dramaturga de la obra, donde solo nos enfocamos en este texto y su montaje. La grabación fue hace unos días, justo antes de una de las funciones. Fue en un salón del Centro Cultural Helénico. Muchas gracias a Corina Rojas y Marisol Barrientos del equipo de difusión de la Compañía Nacional de Teatro por hacer posible esta entrevista. Y al equipo del Helénico por las facilidades para grabar en sus instalaciones. Recuerden que si quieren conocer más del contenido que hago como Ed Reseña, pueden seguirme en mis redes @edresenateatro en Instagram y Twitter o X y en @edresena_teatro en TikTok. Ahora sí, comencemos este especial. Una isla llamada teatro, con Ed Reseña. Primero del estirpe. El primogénito es el primer hijo en orden de nacimiento, que no de importancia. Para el primogénito fue creado el mundo. Un tierno mundo se fabricó a su altura y tamaño, un mundo para ser tomado por sus manos. Los sueños también fueron hechos a su medida, los sueños de los padres. Y el primogénito debe estar a la altura de esos sueños. De no ser así, estamos ante otra suerte de traición. Esa voz que acaban de escuchar es la voz de Patricia Martínez Pedreguera, dramaturga de Sobre el sonido de un derrumbe, que leyó un fragmento de su obra, de esta obra. Y gracias, Pati, por estar en este especial. Muchas gracias, Ed. Estoy súper emocionada. Estoy demasiado feliz. Se te ve, bueno, no le están viendo, pero está muy feliz. Sí. Tiene una sonrisa y me da mucho gusto poder platicar contigo. Para los que no sepan, Sobre el sonido de un derrumbe fue el texto ganador del Premio Nacional de Dramaturgia Joven Gerardo Mancebo del Castillo Trejo del 2023, y este montaje es una coproducción del Centro Cultural Helénico y la Compañía Nacional de Teatro, dirigido por Paula Watson, y actualmente se presenta los miércoles y jueves en el Foro La Gruta del Centro Cultural Helénico hasta el 31 de octubre. Todavía tienen chancita para verla. Y yo la vi un día después del estreno, el estreno a prensa, el 3, y yo dije, tengo que hablar con Pati, entonces pues vamos a ver qué onda con esto. Y te quiero preguntar para empezar, porque este podcast se llama Una isla llamada teatro. Pero dos preguntas. La primera, si hubiera una isla, Pati, una isla Patricia Martínez Pedreguera, ¿qué habría en esa isla? ¿Qué cosas se podría ver, tocar, oler, escuchar? O sea, ¿qué cosas que a ti te representan estarían en esa isla? Yo creo que habría muchos colores, habría espacios para cosas chistosas y como para cosas bobas, ¿no? Habría una sección de juegos de mesa y de dinámicas, pues sí, como para jugar. Y habría una sección de un poquito más oscura, ¿no? Como rompecabezas y cosas para descubrir acertijos y secretos quizá, ¿no? Y para entrar también a lugares más densos. Ok, me encanta, ok. Ajá, no lo sé. No, está muy bien. Es que lo decías y yo dije, wow, tiene todo el sentido lo que vi y lo que leí. O sea, como que lo dices y viendo, yo he visto 2 obras tuyas, OPA y esta que está escrita por ti, y pude leer este texto, gracias por pasármelo. Entonces, como que digo, tiene sentido lo que está diciendo. Esto de los rompecabezas y cosas oscuras y descifrar. Sí, creo que hay muchos juegos de mesa, Okay. Juegos dinámicas. También hay fiesta y un lugar para bailar y echar relajo. Me encanta. Hay un lugarcito donde hay una sección de unas cervecitas, ¿no? Cositas para ahí entrar en otro tipo de viajes. Para toda la experiencia. Me encanta. Muy bien, muy completa la experiencia. Está Sí. perfecto. Ahora, en este concepto de la isla, imagina que ahora, si vieras esta obra Sobre el sonido de un derrumbe, el universo de esta obra lo vieras como una isla o pensaras en esa familia, en esos personajes, en una isla, ¿qué cosas tendrían?
Pues yo me imagino que los personajes estarían regados en distintos lugares de la isla. Cada quien encontraría un espacio donde sentirse en libertad, como que cada quien tendría su propio espacio para sus propias cosas. Y habría una zona en donde se encuentran y donde se sientan a comer. Okay. Y ahí se siguen las normas que impone la autoridad máxima de esa isla, que probablemente sería la madre. Serían de los adultos. Y probablemente la madre, la tía, siguiendo las reglas pues del abuelo, ¿no? Que en paz descanse, y ellas serían como las matriarcas de la dinámica, que dictarían las pautas, y de repente habría un lugar donde se encuentran los primos, solo los primos Víctor y Emiliano, otro lugar donde se encuentran con Cata y... más bien donde se encuentra Víctor y Cata, ¿no? Como que no hay muchos puntos de encuentro entre Emiliano y Cata, que son los hermanos, porque pues ya, los hermanos son relaciones complejas. Exacto. Y también estaría el espacio de Fidel, que es un personaje que en el montaje de Paula está loquísima. Es muy lo que lo lleva a la escena este asunto de que Fidel está todo el tiempo en su viaje, cruzando el Atlántico en el barco. Pero sí, en la isla, Fidel está en su onda, haciendo sus barquitos de papel en sus sueños. Y habría una zona de la isla en la cual nadie entraría tanto, porque allá hay un tema en el que entrar ahí implica llegar a enfrentarse con cosas que luego no dan ganas, o no estamos de humor, o requiere valentía meterse a hurgar en ese sector de la isla, porque ahí está toda la parte del pasado y lo que se ha ido ahí como... Las cosas que se han ido como cuando en las caricaturas meten cosas debajo de la alfombra de lo que, en lugar de barrer bien, lo echan ahí, ¿no? Como eso que hay que sabemos que hay que desmenuzar, pero mejor lo echamos ahí abajito. Ahí abajito. Sí. Qué fuerte, sí pasa. Ahora, antes de que entremos ya de lleno, te quiero hacer una dinámica, porque yo veía y escuchaba esta obra y siento que, al igual que Opa, el sonido tiene algo que ver, o sea, desde el texto y en los montajes, ¿no? El sonido siento que es importante. Y entonces te quiero hacer esta dinámica que se llama ¿a qué suena? Entonces yo te digo una palabra y tú me puedes decir, o sea, yo te digo una palabra y tú me puedes decir a qué suena esa palabra con otra palabra o simplemente con un sonido, con un ruido. Me encanta. ¿Va? Lo primero que se te ocurra. ¿Va? Va. ¿A qué suena familia? Fiesta. Calma. Muy bien. Religión. Puede ser palabra o puede ser sonido. Puede ser una de las dos o Es que las me dos. pondría a rezar, ¿no? O sea, como que sería un Padre Nuestro interminable. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea nosotros. Una cosa así que se está repitiendo y que de repente ya ni siquiera estás escuchando lo que estás diciendo, pero ya está sonando y te lo sabes de memoria. Okay. Una cosa así. Okay. ¿A qué sonaría el polvo? Como que el polvo siento que es como una respiración difícil, como una respiración ahí densa, profunda. Y esa respiración cuando nadie sabe qué decir y ahí está la respiración nada más escuchándose, una cosa así. Okay. La culpa. La culpa es como pasar saliva. Okay. El abuso. Tendremos que hacer como una ASMR, ¿no? Para... Sí. De hecho, siento que sí se está sintiendo un poco, ¿eh? Tengo el volumen ahí. Dios. Oh. No el intermediario de Dios. Dios, no lo puedo hacer yo. Pero no sé, como que Dios... Viento. Y por último, un derrumbe. Un derrumbe... Es que ese es el sonido del que intenta evocar la obra, ¿no? O sea, creo que un derrumbe, toda la primera escena trata de dejar esa sensación, pero sí es como cosas cayendo gigantes a tu alrededor por todos lados. ¡Pa, pa, pa, pa!
¡pa! Así, por todos lados, así como dejándote temblando de... Sí. Okay. Y con esto, con este derrumbe, ahora sí, para la gente que no la ha visto, no sabe qué es, de qué va, sobre el sonido de un derrumbe. Sobre el sonido de un derrumbe es una historia de una familia hecha y derecha, ¿no? O sea, que se sustenta en los principios de la familia, ¿no? Y que es una familia religiosa, es católica, pero no necesariamente sumamente católica. O sea, no es que vayan a misa todos los domingos, pero rezan cuando hay que rezar y cuando no saben a quién acudir, ahí está Dios y ahí está la constante de la iglesia, ¿no? Y pues esta familia se enfrenta a que está pasando el tiempo y entonces los grandes se están volviendo más grandes y los que eran niños ya son jóvenes, pero ya los jóvenes se están empezando a volver los adultos, ¿no? Entonces empieza a haber una serie de movimientos propios del paso del tiempo, ¿no? Y de los relevos generacionales. Y en esa coyuntura, ¿no? En ese momento de la historia de esta familia, empieza a volverse notorio y asfixiante el tema de que hay unas cosas que no se hablan, pero que todo el mundo sabe. O sea, cosas que en algún momento se dijeron y que se decidió, por el bien de todos, no nombrar, ¿no? Y entonces empieza a avanzar esta historia con un personaje que está constantemente recordando cosas, ¿no? Y que constantemente está pues con los dolores de ciertas cosas que no se han nombrado, y en algún momento de la historia hay una partida, un personaje se va y con la partida de este personaje se empieza a caer todo, ¿no? Y entonces... Y bueno, al final es una historia que habla de cómo las familias van cambiando y cómo cuando las familias se van moviendo, los personajes se van, otros envejecen, ¿no? Y con todo ese movimiento empieza a caerse las estructuras, los cimientos, las certezas, y con ese derrumbe de certezas empiezan a aflorar los secretos, ¿no? Entonces, un poco la historia de lo que va es un experimento un poco, al menos desde la dramaturgia, de cómo hablar de los silencios sin decir qué es lo que se está callando, ¿no? O sea, cómo nos metemos a la sensación de lo que deja el silencio, al sonido del silencio, sin decir qué es exactamente lo que no se quiere nombrar, ¿no? Porque son incapaces de nombrarlo, ¿no? Sí, y justo, o sea, tanto en el montaje como en el texto, hay algo de que sabes que hay algo, pero no sabes. O sea, incluso en el texto se dice un poco, o sea, se dice una palabra, ¿no? Y se dice al principio. Pero después no sabes exactamente qué, o sea, vas como descifrando, es como una forma de descifrar, y llega una escena de clímax que en el texto dice, esta va a ser la última, pero no es la última. y entonces es muy fuerte porque se revela todo, pero a la vez como que uno lo tiene que completar, ¿sabes? O sea, y me gusta mucho eso, o sea, lo describiste muy bien, lo que tiene que ver con el silencio, y algo que se ve en el montaje y que se ve en el texto es la presencia de la religión. O sea, la presencia de la religión está en los personajes. O sea, en algunos más que no, sobre todo en los viejos, ¿no? O sea, se ve ese peso, y esa traducción en la escena me parece que tiene detalles muy interesantes, que no están en el texto, pero que le dan mucha más carga a la religión en el montaje, ¿no? Sí. Ahora, cuando yo leí el texto, vi una dedicatoria que se lo dedicas a tus familias, tanto a la Martínez como a la Pedreguera. ¿De qué manera tus familias inspiraron o no inspiraron este texto? Esa es una pregunta bien importante, ¿no? Porque incluso mi familia, sobre todo la Pedreguera, como que inmediatamente estaban como, ¿quién es quién? ¿No? ¿Qué está pasando? ¿Quiénes somos de nosotros? ¿No? Y como que inmediatamente se les activó esa alerta, ¿no? De ahora cómo nos balconeo. Pero... no, en realidad, a ver, hay un tema de un abuso, una historia central que cruza la historia muy fuerte, que eso, pues
por fortuna, o hasta donde yo sé, bueno, no está inspirado en mi familia. Sin embargo, mi familia es un montón de gente muy festiva, muy relajienta, que les encanta, que son muy cariñosos, muy querendones, ¿no? Y todo el tiempo es como muy alegre todo. Sin embargo, pues sí, de repente, y bueno, en los años, o sea, a lo largo de mi niñez, juventud, ¿no? De repente te vas dando cuenta, porque esta versión de describir a mi familia sí es algo que yo siempre he dicho, ¿no? Pero conforme fui creciendo me fui dando cuenta de que también hay cosas que, pues sí, que se prefiere no nombrar, ¿no? Porque meternos a nombrarlo, a hablarlo, a desmenuzarlo con la palabra nos mete a lugares dolorosos y difíciles. O se habla, pero de repente en corto, ¿no? O sea, no todo se habla en la sobremesa, ¿no? Y en particular yo, ahorita ya todo marcha bien, ¿no? Pero cuando en su momento salí del closet fue un tema que por un buen tiempo como que se cayó, ¿no? O sea, se dijo en su momento, como en la escena de la obra, yo tuve un momento en el que les dije, oigan, tengo que decirles algo. Y cuando lo dije, como que fue muy catártico, etcétera. Y luego por un tiempo no se nombró, ¿no? Como que si no hubiera pasado. Ahorita ya estamos en un mejor lugar, pero hubo un tiempo en el que para mí eso fue muy doloroso. Algo que dije, que todos oímos, que nos vimos, ya luego hicimos, simplemente como que lo omitimos, ¿no? Y entonces a mí eso me dolió muchísimo porque aparte yo adoro a mi familia, ¿no? Entonces en ese sentido, en la obra, eso... Pues sí, eso de alguna manera se representa. También la dinámica familiar, como las relaciones entre los primos, esta sensación de que un primo se va y ya no vuelve y se va, ¿no? Y que en el texto yo sí me clavé en enfatizarlo, o sea, de verdad se tiene que sentir que el personaje se fue, ¿no? Y entonces, porque esas son cosas que sí pasan, ¿no? Cuando la familia va cambiando. También creo que, pues mi familia... No lo sé, y esto sí quizá tiene que ver con mis dos familias, ¿no? Hay un tema con la religión, ¿no? Como una constante, ¿no? Como algo que ahí está, o sea, que todos crecimos con nuestras madrinas de bautizo, ¿no? Y como que de repente en algún punto de tu vida dices, ¿y yo de quién voy a ser madrina? Porque nadie me está llamando de madrina. Y entonces, pues eso sí, ahí se jugó un poco en el texto. Hay personajes que seguramente si ves la obra podrías decir, esa es la tía fulana, ese es el primo tal, ¿no? Pero también están un poco como mezclado todo y esta cosa de rezar, ¿no? Y de pedirle a Dios por cada uno de los integrantes de la familia es algo que creo que sí tiene que ver con que si mi mamá, que si mi tía, que si pero incluso creo que tiene que ver con algo que yo misma he ido interiorizando al crecer en una familia en donde... Cuando la estamos pasando mal, se arma un rosario, ¿no? Y entonces hay una cosa como de encargarle tus miedos, tus incertidumbres, pues las incertidumbres de la vida a algo más allá, ¿no? Para encomendarlo y ya, pues ahí navegar con más tranquilidad, ¿no? Y ya por último, hay un personaje que ese sí es un tributo a un tío que falleció hace pocos años y que ese tío sí me dijo varias veces como, quiero contarte algo para que escribas algo. Y yo, no, es que no puedo, es que sí, la próxima semana, y la última vez que hablé con él le dije, la próxima semana voy, y me dijo, y ya o sea, me dio a entender que ya ni se acordaba qué era lo que me quería contar, pero luego se murió. Y yo me quedé con ese vacío de eso. Ya nunca lo escuché, nunca lo pude escribir, pero sí me había contado alguna vez una historia, la historia del metro. Y dije, pues eso sí, o sea, ahí sí es un tributo a mi tío Miguel y mi tío Miguel quería contarme algo y que lo escribiera, no era eso, pero eso sí me lo contó con mucha convicción. Y entonces... O sea, él te contó la historia del metro. Sí, él le pasó. Y yo lo escuché y yo dije, ¿sí le pasó? O sea, sí le pasó eso. Y entonces, y nada, pues sí, el personaje de Fidel, ya hasta que la terminé de escribir, dije, ay, no manches, hasta se llama Fidel Miguel. O sea, como que eso fue totalmente sin querer. Y ese sí es la referencia más directa de mi familia. Sí.
O sea, me gusta escucharte porque justo es como esta mezcla, ¿no? O sea, obviamente hay cosas que sí son ficción, pero hay cosas, sobre todo yo decía como hablaban ciertos personajes, esto se nota que es muy de una familia, ¿sabes? O sea, que viene de referencias de gente real. Y, por ejemplo, esto que dices del silencio, yo me identifiqué mucho con eso. Y creo que mucha gente que yo le preguntaba, porque el silencio en las familias es algo que existe. Diferentes secretos, diferentes cosas que queremos ocultar o que se ocultan, o que si tú le preguntas algo a tu abuela, dice, te saca la vuelta con el tema. O sea, son cosas que están ahí y eso es fuerte. Y algo que me gusta del montaje es cómo hace evidente eso, ¿no? O sea, hay cosas que están sucediendo y que entre los primos y ahí están al lado la mamá y la tía, ¿no? O sea, y es como dar esta obviedad, ¿no? Las ventanas, o sea, el montaje de Paula tiene elementos muy interesantes de estamos observando, ¿no? O sea, esto todos lo sabemos, pero nos hacemos los que no. Y recalcar eso, y esto de las oraciones también tiene todo el sentido. O sea, en la obra yo ubico dos, que es una... se me olvida el personaje, pero la oración que hace por cada uno de los miembros, ella, y luego lo que hace Amanda, se me olvida el nombre del personaje, y luego lo que hace la oración que dice esto de ser la oración del abuso. Eso está muy fuerte. Eso estuvo interesante porque la verdad es que tuve una racha de cuando dije, ok, esta tiene que ser una obra, como es una familia muy religiosa, quiero que la línea, o sea, un poco el juego era que se sienta como una misa, ¿no? Y si continúa, porque te tengo un comentario de eso. Ajá, y siento que en ese sentido hay escenas que se vuelven un poquito pesadas, y es el texto, porque Paula luego las agiliza, pero desde el texto yo siento como, ay, eso está un poco pesado, pero la verdad es que entra esto es como un ritmo de una misa, ¿no? Y entonces, bueno, en fin, y lo que, ay, pero ¿por qué me fui a decirte eso? Me preguntaste. No, lo de la oración, porque hablaba de las oraciones. La oración, y entonces en algún momento, pues yo mientras le escribía me metí a misas, así como que me senté atrás, así muy discretamente para que no pensaran que estaba haciendo un análisis, porque quería ver los momentos de la homilía, ¿no? El momento en el que el sacerdote se pone a platicar. Y que al final esa escena yo creo que es una de las escenas que a mí más me mueve en el montaje sobre todo, que es la escena que el maestro Jesús Hernández hace increíblemente. Increíble. Y bueno, y entonces ahí fue un estudio a ver cómo estructuran sus sermones, ¿no? Y en algún momento sentí que si era la historia o sea, que si quería meterme a este tema, tenía que ponerme a leer oraciones distintas, ¿no? Entonces me puse, así iba caminando con mi mamá en Veracruz, mi familia es de Veracruz, entonces ahí pues estábamos en una zona donde había un montón de artículos religiosos, me compré varias tarjetitas de oraciones y las empecé a analizar. Y había varias, había una que incluso te contaba cuando a no sé qué papa se le había venido la idea a la cabeza, como se había tenido la revelación de un rezo, ¿no? Y como que en un así, como que en un arrebato de fe, así tal cual estaba escrita en la oración, el papa no sé qué, en un arrebato de fe, de repente dijo, ¿no? Y eso era como una oración que surgió. Entonces de repente dije, estaría interesante que en la historia, de repente este mismo personaje que es el intermediario de Dios, el que es el Maestro Jesús, de repente tiene un arrebato de fe y nos dice una oración y al final esta oración la titula La oración para el que abusa, ¿no? Lo cual mete a la obra en un tono ahí medio truculento, pero me parece interesante como si tú lees esas oraciones, de repente hay unas oraciones bellísimas, ¿no? Donde hasta encuentras cierta paz, pero luego hay otras en las que sí se vuelven justificaciones de cosas, ¿no? Justo. Y nada, y eso a mí me parece muy brutal, ¿no? Porque puedes justificar un montón de actos, ¿no? Si te pones a rezar, o sea, si yo cometí un crimen cabrón y me pongo a leer cierta oración que ahí me encontré, pues me libero de todo mal, ¿no? Y de las culpas, ¿no? Entonces yo quería generar como esa reflexión, ¿no? Pues de sí, ¿no? O sea, de que también estas cosas nos permiten justificar las otras, ¿no? Entonces, y así llegué a esa oración. Pero bueno, la idea era que al final se sintiera una cosa ahí medio bíblica, ¿no? No, y se siente, o sea, y también siento que hay unos cuadros y unas imágenes que Paula pone en escena y que terminan de darle esa fuerza. No voy a spoilear. Sí, pero hay una escena brutal. Sí, o sea, pero justo lo que te decía ahorita es que a mí
y vine con una amiga a ver la función y los dos al final era como de, no manches, ¿en qué momento? Ay, espero que esto no sea spoiler, pero en el momento, porque yo hablo mucho con mi amiga de que la religión, los ritos, las costumbres son muy teatrales. Entonces dije, ¿en qué momento pasó de que estamos en una misa a que estamos en el teatro? Entonces me parece bellísimo y eso está desde el texto. Y el maestro Jesús le da así el timing perfecto para hacer ese cruce y como estás hipnotizado con lo que te está diciendo casi, o sea, dije, ¿en qué momento ya está hablando del teatro? Entonces me parece una cosa bellísima. Fue mi escena favorita esa. Sí, también a mí me encanta. Pero es que sí, el teatro es también un rito, ¿no? Sí, o sea, sí, sí nos justo. reunimos todos a entrar en esa ficción, a entrar en esos símbolos, a creer que eso es sangre y no vino, ¿no? O sea, como que siento que en la religión incluso se está desdibujando de repente el rito, pero no sé, me pareció interesante ese cruce y me parece bien. También me parece bello, ¿no? Es bello, es muy también. bello, sí, Pero- y funciona perfecto. Leí el texto y tenía 2 preguntas del texto. Yo al leerlo, primero, o sea, vi el montaje y luego leí el texto. Entonces al leerlo, yo decía, wow, esto, o sea, siento que está complejo. O sea, yo decía, es una lectura, o sea, disfruté mucho la lectura, pero decía, ay, ¿quién lo va a montar, no? O sea, pensando yo, o sea, porque siento que es un texto que está escrito de una manera que de repente yo solo capté que se nombran 3 personajes que son los primos, o sea, como tal, Cata, 2 puntos, Víctor, 2 puntos, Emiliano, 2 puntos. Y lo demás es como de, ay, no sé. Mi pregunta es, ¿cómo fue la escritura y el proceso de escritura? También tengo la intuición de que se fue armando, de que fue como separado y se fue armando, no fue tanto en orden, pero tú dime si estoy equivocado o no. Y más bien mi pregunta es, ¿cómo fue llegar a ese texto con esa estructura? Fue un viaje interesante. Yo esta historia alguna vez la intenté escribir muchos años antes, pero súper realistamente y no me gustó lo que salió y tenía otro nombre, pero bueno, era un poco esa la pauta de la escritura. Y luego dije, bueno, ahora quiero hacer un experimento, ¿no? O sea, solo jugar con a ver cómo salen las escenas y soltar lo que he hecho antes y lo que, como, pues sí, las estructuras más tradicionales que conozco, ¿no? Y entonces ahí empecé a jugar con, y la verdad es que la fui escribiendo en orden. Eso fue loco. Hay Ok. otras, Opa la escribí por cachos y ya Pero luego es la en fui orden, armando. entonces. Pero esta sí fue como, pues sí, o sea, sí creo que sí fue en orden. Estoy tratando de recordar, pero sí, empecé por la acotación y cuando empecé a escribir la acotación en la que dice, quiero que en el centro del escenario haya unas cenizas, yo ahí ya empecé a entender el tono de la obra, ¿no? O sea, y en el texto dice, quiero que las cenizas sean reales, no de un humano verdadero. Entonces, cuando empecé a ver que podía jugar con esas cosas desde la acotación, dije, pues voy a empezar a dejarme ir y a Y hacer te un dejas montón. ir con Me las dejo ir. acotaciones, machín, o sea. Sí, dije que sean puras provocaciones, a ver qué hace quien lo monte, ¿no? Y en ese sentido, pues yo no tenía demasiadas expectativas. Sí tenía algunas, me di cuenta cuando vi el primer ensayo, pero en realidad, o sea, el primer ensayo que yo vi, pero en realidad no tenía muchas expectativas de cómo montarlo porque sabía que todo era como provocaciones. O sea, yo sé que poner cenizas de un humano verdadero en escena está súper difícil, sobre todo por lo que, bueno, ya, luego, lo demás es spoiler, ¿no? Pero como que es delicado, ¿no? O luego también hay provocaciones, en este momento quiero que pase esto con este actor, ¿no? Y entonces esa serie de cosas que van proponiéndose empezó a ser un juego que dije, pues ya, me voy a dejar ir y a ver qué pasa. Y en ese sentido también me gustó jugar con que las voces de los personajes vinieran desde distintos lugares, ¿no? Y que los personajes no tuvieran una presentación directa, o sea, pues esto que dices, ¿no? La tía Laura, la madre Cecilia, el padre Fidel, no tienen realmente no dice, Fidel dice esto. Exacto. Cecilia Ajá. dice esto. Sí, justo. Porque me gustaba que se sintiera que era la perspectiva de los primos, escuchando un montón de voces diciendo, yo soy muy dispersa, yo siento que tengo TDA y no me lo quieren diagnosticar, pero... siento que varios de mis primos también somos un poco así. Entonces, como esa sensación de estar a la sobremesa, platicando, jugando, viendo algo en el celular y oyendo las voces de los adultos decir un montón de cosas distintas y de repente algo que dicen es así como, ¿pero cómo? ¿Qué le pasó a esa señora? ¿No? ¿Qué le pasó a esa tía? Y empezar como a tener ganchitos era un poco lo que yo quería que se sintiera en la dramaturgia. Entonces hay escenas en las que hay columnas de textos en las cuales unos son los primos y sí están identificados
y los otros son las voces adultas que de repente una se resalta y la oyen los primos y las otras se pierden, ¿no? Pero al final, sí, en el proceso de escritura y de tallereo de la obra, sí pensé que era importante definir, al menos para mí, quién decía qué cosa, ¿no? Entonces, aunque parece que son voces aventadas al azar muchas, yo sí tenía una idea de quién decía qué cosa. Y de repente sí dejé pistas. O sea, si tú lees con atención luego la acotación después del texto, dices, eso igual lo dijo Víctor, ¿no? Digo, no sé, Fidel o yo qué sé. O Cecilia, sí, los que no tienen, Ajá, no vienen los que no identificados, tienen. que son los adultos, básicamente. Sí, no, o sea, sí, yo cuando lo leía dije, claro, pero sí hay pistas. Mi pregunta es, y tal vez esto se lo debería preguntar a Paula, pero ¿tú qué tanto, tú te involucraste en el montaje o no? O sea, ¿tú solo llegaste a ver ensayos, te preguntaron algo, tuviste un contacto con Paula o cómo fue eso? Sí, tuve una vez que nos sentamos, me senté con Paula y también estaba Simón Franco, el dramaturgista, y ese momento estuvo muy interesante. Fue un primer momento y ya de ahí fue como, bueno, bye, suerte con el texto, y ya la volví a ver ya cuando estaban en ensayos técnicos. Entonces, en realidad, en esa reunión fue interesante porque la verdad fue muy valioso. Yo creo que el hecho de que Paula se sentara a platicar conmigo fue de una generosidad infinita para mí, porque yo sé que ya que sueltas el texto ella pudo haber hecho lo que quisiera, pero me dio la oportunidad de alguna manera de decir, bueno, así como hay una escena en la que dice, yo tengo la ilusión de que en esta escena haya un retrato familiar, sí, de repente decir, bueno, yo esto siento que es así, yo esta escena, por ejemplo, al final hay un momento en el que yo percibo, pero no lo dejo claro en la dramaturgia, que el tiempo como que se pausa un segundo, y eso no es del todo claro, o sea, cualquier persona podría montar la obra y llevar esa escena, la de sobre el daño que causa el cannabis, a cualquier lugar. Pero ahí yo le dije a Paula, yo siento que ahí se suspende el tiempo y nos metemos a la cabeza de Emiliano. Y entonces hubo ese tipo de cosas, también hubo preguntas, fue un espacio mucho en el que Paula también me pidió claridad sobre ciertas cosas de los personajes, ¿no? Como, a ver, ¿cuál es la relación exacta entre la tía Laura y Víctor, ¿no? Que yo ahí lo había dejado un poco ambiguo. Entonces eso también permitió que yo hiciera un ejercicio de, bueno, eso lo podemos dejar más claro. En realidad puedo dejar más claro si Víctor es hijo o no hijo de la tía Laura, por poner un ejemplo. Entonces al final sí hubo ese diálogo en el cual como que nos respondimos dudas, yo le conté todo lo que a mí me movía, ella me contó lo que ella estaba interpretando, estuvo muy emocionante. Y luego fue como, bueno, bye. Okay. Y ya pues fue verla en los ensayos, ¿no? Bueno, en el ensayo técnico. En el ensayo técnico estuvo loquísimo porque fue entrar y ver ya todos los actores que eran y a mí me voló la cabeza. ¿Y cuando la viste? Cuando la vi de corrido, ¿qué pasó? porque vi una corrida general antes del ensayo general, todavía no tenían resuelto toda la parte técnica y la verdad es que sí fue un shock. O sea, sí viví esa escena, yo no me la imaginaba así, ¿no? Como que el tono de ciertas escenas, siento que Paula le entra al tema del abuso con seriedad, como debe de ser, ¿no? Y como con una contundencia. Sí. Que de repente yo decía como, wow, esa escena yo pensé que era más chistosa, ¿no? Porque yo, pues, quién sabe qué tengo en la cabeza, ¿no? Y ella la llevó a otro lugar, ¿no? Entonces eso estuvo interesante, pero la verdad me gusta mucho. O sea, me gusta mucho lo que se armó. Sí, obvio, hay cosas que yo habré hecho distinto. Me imagino que hay cosas que si la monta alguien lo va a llevar para otro lugar sumamente distinto, pero creo que lo que más me emociona es que se construyó una red de personajes, o sea, sí siento que está esa familia ahí representada y esa dinámica familiar y eso me parece maravilloso. O sea, no sé, los actores adultos aparte me conectan un buen con mis adultos de mi familia y eso me emociona muchísimo. Y bueno, y los jóvenes también es otra dinámica, pero me gusta mucho la energía que traen, ¿no? Todo. El actor de Emiliano, bueno, a mí me encantó y me hizo darme cuenta de cosas de mí misma, ¿no? Como que ya que los vi en escena, fue muy fuerte también ya ir al estreno con mi familia y darme cuenta de que me reflejé muchísimo en algunas cosas, ¿no? En otras digo como, híjole, a ver qué piensa la gente de que me balconé. Pero bueno, también lo bonito de la ficción es que las cosas están ahí medio ocultas, ¿no? Y medio
Sí, totalmente. enredadas. Exacto. Sí, yo creo que justo o sea, a mí lo que me gusta es que el montaje, por ejemplo, tiene muchos estímulos. Y también es muy curioso porque hay dos conexiones. Ya por el tiempo no vamos a poder ahondar tanto en eso, pero yo veía conexiones en el sonido, por ejemplo, con Opa, ¿no? O sea, tu otra obra, que sentía mucho también que hay un manejo del sonido y del silencio, y que aquí también hay sonido y que también aquí hay silencio. Y hay algo muy curioso, porque no sé si tú viste el montaje de Paula Watson de Ricitos de Oro Noble Alemán. Yo sentía que había conexiones incluso en su dirección con Ricitos de Oro, no se lo he dicho, pero justo sentía que había algo. O sea, también es curioso cómo hay espacio para que ella como autora meta algo que estaba ahí, ¿no? O sea, por ejemplo, en Ricitos habla mucho de las casas, de la casa, del hogar. Y aquí también esta casa que es un artificio, que también se escribe en el texto, que algo que se derrumba. Entonces es muy interesante eso, o sea, como estas conexiones que encuentran. ¿Sí me explico? Sí, que se va reconfigurando la casa. Exacto. Sí. Ay, No sé, yo disfruté mucho la obra. Voy a volver, ¿eh? No la veo hoy, pero vengo a una de las últimas funciones seguro a volver a verla. sí. Para terminar, la gente que no la ha visto, ¿qué puede esperar? ¿Con qué se puede encontrar al venir a ver Sobre el sonido de un derrumbe? Pues yo creo que es una obra que te avienta a la cara preguntas densas, ¿sí? Creo que es una obra que no es tan fácil pasar el trago de repente de verla, ¿no? Creo que pues sí, es una obra que lanza preguntas, que confronta cosas, pero que también se presta a las risas, ¿no? Que también se permite romper para que nos recordemos que estamos viendo una obra y que respiremos. Creo que eso es importante. Y pues eso, creo que también es una historia, no lo sé, creo que es una historia con la que te puedes reflejar, ¿no? Sí. Por cada quien su historia se verá reflejado con alguno de los personajes, yo creo. Justo. No, sí, yo lo creo totalmente. Pues ahí está, Sobre el sonido de un derrumbe. Los miércoles y jueves le quedan pocas funciones, a las 8 en La Gruta, hasta el 31 de octubre, para que la vean, y si la ven luego me comentan qué les pareció. Muchas gracias, Pati. Muchas gracias, Ed. Qué emoción, muchas gracias. Muchas gracias por la conversación y por la plática. Luego hay que platicar más. Sí, luego hay que echarnos el chisme bien, ¿no? Sí. Sí, luego. Con calma. Que suceda. En su momento. Pero bueno, muchas gracias a ustedes por escuchar. Es momento de despedirnos y dejar esta isla. Gracias por haber estado aquí. Nos escuchamos en un próximo episodio y si no, de seguro nos vemos en el teatro. Bye.